Rafael Montero, quien es el CEO de la empresa. Rafael nos va a hablar de facturación electrónica en Panamá, desafíos y oportunidades para las compañías. Rafael es ingeniero en computación, tiene un MBA del ID Business School con especialización en negocios internacionales. Es especialista en SAP Business Intelligence y Business Intelligence, y tiene experiencia en gerencias contables, financieras, laborales, tributarias, de auditoría y tecnología de información. Hago la salvedad de que en la Cámara como gremio hemos estado muy de cerca de todo lo que es facturación electrónica como una herramienta para facilitar el comercio. Estamos seguros que esto va a ayudar muchísimo a todo tipo de empresas para poder realizar de una manera más eficiente sus negocios, y el personal de Urusoft han estado muy encima de este proyecto desde el inicio. Rafael, adelante, la sala es tuya. Nuevamente, si tienen alguna consulta, la pueden hacer en el chat y al final yo estaré moderando estas preguntas. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Alto y claro. Ahora sí, muchas gracias. Pues vamos a compartir la pantalla. Bueno, vamos a conversar sobre la facturación electrónica, que es la mejor manera de digitalizar en Panamá. ¿Sí? Vamos a conocer qué es la facturación electrónica, en qué fase está actualmente y cómo ustedes podrían implementar dentro de sus empresas para poder optimizar los costos y adicional brindar un mejor servicio al cliente. Esta es una agenda que vamos a tener ahora, una evolución necesaria, una impresora fiscal versus la facturación electrónica, la situación actual de la facturación electrónica a nivel de Latinoamérica, también la facturación electrónica en Panamá, entre otros puntos más. Es un poco mi currículo que ya lo habían indicado, ¿sí? Vamos a conversar un poco sobre la evolución de la facturación en Panamá. Todos conocemos sobre la impresora fiscal, ¿no? O sea, esta máquina que nos permite hacer facturación fiscal. Por lo general, todos también conocemos las desventajas que ha tenido la impresora fiscal, ¿no? Se me daña la impresora, ya no puedo facturar, se me traba, se me pierden los secuenciales, mantenimiento, estoy atado a la impresora fiscal, entre otras desventajas que ha tenido este modelo de facturación versus la facturación electrónica, que ya vamos a ver sus ventajas. Por lo general, la impresora fiscal, pues muchos dicen que son lentas, son obsoletas, daños, información en riesgo por mala calidad de la tinta, ¿sí? Que ahora apenas le echas alcohol a la factura, ya se te perdió la factura, ¿no? Adicional, ahora al momento que te dan una factura no la quieres tomar por la pandemia, ¿no? Entonces, todo eso de ahí ha permitido que implementen el modelo de facturación electrónica ya desde el 2018, ya era una realidad, ¿no? Facturación electrónica, en cambio, cuando les indicamos que piensen sobre qué es la facturación electrónica, muchos concuerdan con tendencia mundial, voluntariedad, porque hemos escuchado en las radios, en la televisión, en los periódicos, sobre la voluntariedad masiva, ¿no? También otros piensan sobre el reemplazo de las impresoras fiscales. Pues sí, ustedes actualmente tienen dos modelos de facturación disponibles en Panamá, ¿sí? Impresora fiscal y facturación electrónica. Estas dos son excluyentes. Si usan facturación electrónica,
pueden imprimir esa factura electrónica en cualquier impresora que ustedes dispongan, que no debe de ser fiscal. Y si se quedan por el modelo de facturación por impresora fiscal, deben de comprar el dispositivo de comunicación de la impresora fiscal. Entonces, no es obligatorio, actualmente no hay ninguna obligatoriedad para las empresas tener que migrar a facturación electrónica. Si se sienten cómodos actualmente con las impresoras fiscales, lo que sí deben de cumplir es comprar el dispositivo de comunicación. ¿Mejora los procesos de la empresa? Pues sí, realmente la factura electrónica, y esto ya vamos a conversar de la etapa del piloto, ¿no? Gurusoft asesoró a 7 empresas de la etapa del piloto y podemos conocer las experiencias que han tenido ellos al momento de migrar a facturación electrónica. Adicional, todas las facturas actualmente están en la nube, ¿sí? En esta famosa nube que ya todos hablan. Desde cualquier dispositivo puedes facturar. Recuerden que ahora estamos pegados a una impresora fiscal, que la máquina que tiene la impresora fiscal debe de emitir la factura. Con facturación electrónica lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Incentiva el comercio electrónico. Apenas compres por internet, ya te va a llegar la factura electrónica a tu correo. Y lo más importante es que Latinoamérica está a la vanguardia de la factura electrónica, aunque no parezca cierto. Sí, Europa todavía no la tiene. Europa recién está estudiando masificar la facturación electrónica. América Latina, ya en ciertos países como en Chile, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Perú, entre otros, ya el uso es de forma obligatoria para todas las empresas de estos países. Adicional, el contribuyente contribuye al medio ambiente, ¿no? Y lo más importante, muy conveniente y accesible a nivel de costos. Cualquier emprendedor que quiera formalizar su empresa y facture más de $36,000 anuales, se siente obligado a tener una inversión inicial, que es comprar una impresora fiscal, donde adicional que tiene ese gasto, tiene un gasto también manual de estar facturando y estar pendiente que la factura salga bien y luego llevársela al cliente para su respectivo pago. Todo eso con facturación electrónica, ¿sí? Hemos visto en otros mercados que es muy económico. Con $100 ya puedes facturar electrónicamente y ya no requieres grandes inversiones iniciales para poder emitir tu factura y cumplir con tus clientes. Pues bien, ¿qué es esta maravilla que le llaman la factura electrónica? Textualmente es un documento fiscal digitalmente válido que respalda las operaciones comerciales entre vendedor y comprador, firmado electrónicamente, lo cual le brinda autenticidad, integridad y no repudio de su contenido. En palabras panameñas, ¿qué es? Ahora, cuando hablamos de facturación electrónica, van a ver muchos términos, pero los más utilizados, ¿cuáles van a ser? El certificado digital, primer requisito para poder facturar electrónicamente. También van a conocer sobre el famoso XML, ¿sí? Que eso técnicamente muchas personas no las necesitamos entender, ¿sí? Pero el XML es donde va toda la información de la factura. ¿Para qué? Para que mediante tu firma electrónica se firme ese archivo y se pida autorización a los PAC, que ya vamos a ver quiénes son los PAC, ¿sí? O qué son los PAC. Entonces, una vez que ya tenga la autorización el PAC, se convierte ya en una factura válida y puedes enviársela a tu cliente. Cuando dice
brinda autenticidad e integridad. ¿Qué quiere decir? Que cualquier empresa o persona que reciba esa factura electrónica autorizada por el PAC puede verificar realmente que el emisor que dice esa factura electrónica fue quien la emitió. Actualmente, si ustedes reciben un papel, una factura de impresora fiscal, ¿pueden asegurar que realmente fue el emisor quien la emitió? Pues probablemente no, ¿sí? En factura electrónica esto sí es 100% confiable. Otro término también que van a tener es el CAFE, que es la representación gráfica, el comprobante auxiliar de facturación electrónica, que es el PDF o lo que realmente ustedes van a recibir cuando van a comprar un supermercado o cuando tienen que entregarle a tu cliente. Antecedentes de la facturación electrónica a nivel de Latinoamérica. Si tienen dudas, por favor, pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas y nosotros con gusto las vamos a atender. ¿Qué antecedentes existen en Latinoamérica? Primero, Ecuador ya es el uso obligatorio desde enero del 2014. Allá existen 6 documentos tributarios. En Perú, también en enero del 2014, emitió la obligatoriedad. Allá hay también 6 documentos. En Colombia, septiembre del 2018, empezó la obligatoriedad a todas las empresas y Colombia va un paso más adelante. Ellos ya implementaron nómina electrónica hace más o menos una semana atrás. Ya obligaron a todas las empresas a que la nómina de sus colaboradores también la reportes a la DIAN para el registro del mismo. Entonces, ellos ya van un poco más adelante. Costa Rica también en septiembre del 2018 obligó a todas las empresas e incluido a todos los profesionales. Es el primer país que obliga también a todos los profesionales que dan servicios a facturar electrónicamente. Entonces, ellos ya desde el septiembre del 2018. Cabe recalcar que actualmente en Panamá no existe una obligatoriedad. Hay un proyecto de resolución que en su momento, cuando ya esté aprobado, se hará un webinar para explicarles a todos ustedes en qué consiste este proyecto de resolución. Mientras tanto, pues sigue estando en proyecto de resolución. Línea de tiempo de facturación electrónica en Panamá. Pues bien, 2018, ustedes han de conocer el plan piloto que emprendió la DGI con 43 empresas voluntarias que decidieron poder hacer parte de este piloto. Ya en octubre del 2018, ya existen 2 empresas facturando electrónicamente en productivo. Esto es un gran hito en Panamá porque ya se emiten las primeras facturas electrónicas en Panamá. Una de las empresas que están en octubre del 2018 es Terpel, que es cliente de nosotros. En el 2020 sacan 3 decretos, ¿sí?, sobre la masificación voluntaria y ya en diciembre del 2020 reglamentan las figuras de los PAC, que son los proveedores de autorización certificada. ¿Qué son los PAC? Son las empresas, a ver, primero, en el piloto, ¿quién autorizaba o rechazaba las facturas? Mediante reglas de validación descritas en sus anexos técnicos, la DGI. Ahora, para todas las empresas que quieran de forma voluntaria migrar a facturación electrónica, esta certificación de la factura, donde se acepta o rechaza una factura basado en unos lineamientos
técnicos y también basado en unas reglas de validación que es público, ¿sí? Se autoriza o se rechaza. ¿Y quiénes ahora hacen esta figura? Los PAC. Recuerden que los PAC no recaudan impuestos, solo certifican las facturas, ¿sí? Entonces, ya en el 2020 se decreta la creación de esta figura, diciembre del 2020, figura del PAC, donde reglamentan las obligaciones y responsabilidades de estas empresas. Y a partir del 1 de junio del 2021, ya se inicia el periodo de voluntariedad, donde cualquier empresa debe de seguir pasos para poder migrar a facturación electrónica. ¿Cuáles son estos pasos? Si ya ustedes deciden migrar a facturación electrónica, no es necesario que para este paso ya hayan definido su PAC, ¿sí? O su proveedor de facturación electrónica y su PAC. No es necesario. Lo pueden hacer más adelante. ¿Por qué? Porque primero ustedes ingresan la solicitud en el e-Tax. Luego ingresas cierta información, envías una carta, existe ya una carta modelo que la DGI indicó, donde solicitas la excepción de equipo fiscal por migración a facturación electrónica. Envías esta solicitud a la DGI y la DGI estudia la solicitud y aprueba o te rechaza la solicitud de migrarte a facturación electrónica, ¿sí? Entonces, esta solicitud podría estar demorando hasta 30 días. Pues estos son los decretos, es un resumen de todos los decretos que ha enviado la DGI con respecto a la facturación electrónica. Plan piloto, que se rige por estos decretos, la voluntariedad, que se rige por estos otros decretos. Y este es el nuevo esquema de la facturación electrónica actualmente. El ERP de ustedes o el sistema de facturación de ustedes emite la factura, generan el XML, la firma electrónica y piden la autorización de esa factura al PAC que ustedes decidan. El PAC valida y emite la autorización de uso, es como la autorización de la factura electrónica. Y luego ustedes le hacen llegar a su cliente mediante correo electrónico. Ustedes ya no necesitan reportar esa factura a la DGI. Ya eso es obligación del PAC. El PAC en 48 horas debe de reportar todas las facturas que él aprobó a la DGI. Pero ustedes, es suficiente con la aprobación del PAC para que esa factura sea válida en Panamá. El otro trabajo o la otra obligación del PAC hacia la DGI es responsabilidad del PAC, que tiene hasta 48 horas para poder reportarlo. Pues bien, aquí es un proceso de facturación electrónica, incluido el PAC, ¿sí? En los cuales, ¿en qué consiste? Primero, ustedes deben de poder integrar o generar el XML y firmarlo. Toda la extracción, todo el proceso de implementación depende mucho de las empresas, qué tan grandes son. Hay muchos procesos que deben de alinearse a la facturación electrónica. Por ejemplo, ¿qué sucede si recibes un rechazo del PAC? ¿Qué sucede si no le llegó el correo a tu cliente? ¿Qué sucede si la nota de crédito no tiene una factura asociada? ¿Qué sucede si tus campos no están homologados? ¿Qué sucede si le facturo al gobierno? ¿Qué campos son obligatorios? Y así un sinnúmero de ejemplos o de posibles escenarios que deberían tener ustedes
asesores o empresas que les ayude a implementar la facturación electrónica y que esa factura electrónica que ustedes generan en su sistema ERP lo envíen al PAC que ustedes han seleccionado para que el PAC lo certifique. ¿Sí? Por eso hemos generado estos dos bloques que están claramente identificados como la empresa integradora que te va a ayudar a que tus procesos se implementen con la normativa de la facturación electrónica y la figura del PAC que te va a ayudar a que puedas autorizar o rechazarte todas las facturas electrónicas que genera tu sistema. Cabe recalcar que aquí en el modelo de facturación electrónica es obligatorio contar con un PAC para que pueda certificarte la factura. El trabajo que tienes que hacer de implementación, de generación del XML de la firma, eso sí lo puedes contratar con cualquier empresa o lo pueden hacer tu departamento de sistemas, ¿sí? El primer bloque, para ponerles un ejemplo, donde es todo el proceso de la implementación, todo eso, lo puedes contratar con cualquier empresa, incluido tu propio personal de sistemas lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste? Primero, el ERP emite la factura, se genera por atrás el XML, la firma, se conecta al PAC para que el PAC que ustedes elijan certifique la factura, regresa la certificación, se envía el correo electrónico al cliente, luego se puede publicar esto en un portal web y se retorna la autorización a tu sistema de facturación para que lo tengas también dentro de tu sistema. También deben de tener en cuenta que este XML que el PAC te autorizó es obligación de los contribuyentes resguardarlos por 5 años. Aunque ustedes pueden indicar, y la DGI ya no la tiene. Pues sí, pero obligación tuya también resguardarla. Por eso que el primer bloque es muy importante, porque son las tareas que ustedes deben de hacer. Que esas tareas que ustedes deben de hacer se la pueden delegar a otra empresa, ¿sí? También. Incluido también puedes delegarle la opción de que entra a tu ERP a hacer la integración. Pero disculpe que sea repetitivo, pero la parte de la certificación de la factura, eso sí, solo a los proveedores de autorización certificado que lo pueden consultar en la página de la DGI. ¿Cuáles son los documentos electrónicos? Factura, nota de débito, nota de crédito. Ah, es importante este modelo de acá, lo que me olvidaba, que si ustedes hacen todo el primer bloque, ya sea con una empresa integradora, con la empresa de ustedes o con sus desarrollos, el PAC, ¿sí? En caso de que no cumplas tus expectativas, escogiste al PAC 1. No cumplió tus expectativas de tiempos de respuesta, de soporte, X cosa. Ustedes pueden cambiar de PAC, ¿sí? A un PAC 2 y ustedes no deben de cambiar sus modelos de integraciones o su sistema porque simplemente hay un switch al momento de reportar al PAC porque siempre todos los PAC tienen estandarizado la forma de integrar basado en los lineamientos de la DGI. Los documentos electrónicos, facturas, notas de débito, notas de crédito. Esos son los documentos que tenemos actualmente. Anulación de la factura y también eventos de la factura electrónica de los proveedores. En facturación electrónica también ustedes pueden aceptar o rechazar las facturas electrónicas de sus proveedores. Estos son los CAFES. Los CAFES son los PDFs, ¿sí? Se puede modificar. Este CAFE se ve un poquitín feo,
pero son ejemplos. Se pueden modificar a la línea gráfica de ustedes, pero siguiendo ciertos lineamientos que la DGI especifica en los anexos. Este es el CAFE. Esta es la resolución que todas las empresas del piloto que no pudieron salir a productivo tienen que ya empezar a implementar facturación electrónica con PAC. Ya no pueden hacerlo mediante el decreto del piloto. Esta es la resolución, en cambio, de las personas naturales, ¿sí?, o jurídicas, y quienes pueden utilizar el facturador gratuito de la DGI. Y bienvenidos los emprendedores. Ya no necesitan comprar una impresora fiscal. Y ni siquiera necesitan comprar un software de facturación a cualquier empresa. La DGI les da gratuitamente este sistema de facturación, pero deben de cumplir esto de aquí, que es que tus ingresos sean menores a, es en la acá, ¿sí? Déjenme ver aquí, que tus ingresos sean menores a 1 millón de balboas facturados anualmente y que tus documentos mensuales no superen las 200 facturas mensuales. Un emprendedor, una pequeña empresa lo cumple. Entonces, si ya cumples con esto, puedes utilizar el facturador gratuito de la DGI. Nosotros conocemos muchas empresas que ya lo están utilizando, ya no usan impresora fiscal y su costo de facturación electrónica es 0, no pagan nada, gratuito por la DGI. ¿Sí? Esta tabla cataloga las micros, pequeñas y grandes empresas, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si ustedes deciden hacer voluntarios, ¿no? Primero emites la solicitud, la DGI te lo acepta, y a partir que la DGI te acepte esa solicitud, corren los plazos que están acá, dependiendo en dónde caes, ¿sí? Dependiendo tus ingresos. ¿Ok? Entonces, el párrafo de acá, del 30 de julio, ya no aplica porque ya estamos en noviembre, y aplicaría que a partir de la fecha de resolución de la DGI empiezan a correr estos tiempos. Esta parte es de los PAC, ¿sí? No vamos. ¿Cómo sé si mi empresa requiere facturar electrónicamente? Pues ya vimos las desventajas de las impresoras fiscales. Si ya no puedes vivir con ellas, gran síntoma que requieres facturación electrónica. ¿Quieres disminuir costos? Gran síntoma que requieres facturación electrónica. ¿Quieres darle mejor servicio al cliente para que no esté guardando las facturas, que lo tenga en la nube? Síntoma que requieres facturación electrónica. ¿Quieres implementar pasarelas de pagos? Síntoma que requieres facturación electrónica, ¿sí? ¿Qué debo contemplar para mi proceso de facturación? Pues hay ciertos conceptos que deben de conocer ustedes para poder saber el impacto. Claro está que depende también la empresa, si son pequeñas, grandes, medianas. Las pequeñas, pues ya viene como un combo, ¿no? A ver, este es mi sistema de facturación, que ya viene todo ya realizado. Las grandes y las medianas, que tienen procesos más complejos, ahí es donde deben de tener en cuenta todas estas políticas o procedimientos que están listados acá. Recomendaciones para elegir PAC. Ya hay una lista de PAC, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tener estas recomendaciones, que hay implementado facturación electrónica a participantes del plan piloto. Es muy importante porque eso les da seguridad a ustedes que puedan ellos cumplir, ¿sí? Experiencias como certificadores en otros países, el manejo de la seguridad de la información, dónde está su data center, experiencia en las integraciones de los contribuyentes, etcétera. No, son recomendaciones, pues, para poder tener variables y que puedan evaluar a la lista de PAC y ustedes puedan tomar la mejor decisión. Integraciones. Bueno, ¿quiénes somos? Primero, somos Gurusoft. Somos una empresa especialistas en facturación electrónica. Actualmente no somos PAC.
Estamos en proceso de certificación para ser PAC. Adicional, nuestro producto se llama EDOC, ¿sí? Tenemos certificaciones para SAP y somos una empresa certificada ISO 27001, que es lo que pide la DGI. Ya nosotros estamos certificados desde el 2016. Toda nuestra plataforma está en Amazon Web Service y en Microsoft Azure. Estamos en República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. En todos estos países damos la facturación electrónica y con facturación electrónica llevamos desde el 2013. Ya vamos para 9 años. Y en Panamá estamos desde el 2018 dándole el servicio de facturación electrónica a las empresas del piloto. Ahora sí viene la sección de preguntas y respuestas. Estos son nuestros datos. Gracias, Rafael. Sin duda tenemos muchas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Este es un tema que, como mencioné anteriormente, hemos estado viendo de cerca desde la cámara y ya son cuestiones bien técnicas. Sin duda lo has explicado muy bien. Así que haré un esfuerzo por condensar las preguntas y que todo quede en orden, ¿no? Si puedes dejar de presentar para que se vean ambas de nuestras pantallas en la sección de preguntas, por favor. Gracias. Alguien preguntó la parte de los emprendedores, lo que facturan menos de $36,000, lo que facturan entre 1 millón. Sin duda la tabla que pusiste quedó muy clara de cuáles son las diferencias. Nosotros dictamos un webinar en la cámara sobre este facturador y la verdad es que es excelente. Es muy sencillo de usar, es web. Es muy bueno. Yo conozco empresas que lo han estado usando y sin duda es un reemplazo inmediato a la alternativa de los emprendedores, que es una impresora que cuesta más posiblemente que la laptop que usas para hacer la facturación. Así que es una ironía total que un equipo tan avanzado cueste menos que el equipo que reemplaza. Así que es algo que sin duda está ayudando muchísimo al emprendimiento en el país. Es una buena iniciativa, fue una buena iniciativa la DGI, el facturar gratuito. Ha Correcto. ayudado muchísimo. Y algo buenísimo es que una empresa que factura menos de 1 millón, hacer inversiones de este tipo puede ser algo, no tanto el tema de costos, sino también el tema del esfuerzo y la implementación, porque todas las implementaciones requieren un tiempo de implementación, valga la redundancia. Con esto, como se dice coloquialmente, pisas y de una vez estás corriendo. O sea, es un programa muy fácil de usar. Sin duda, es una excelente iniciativa. Algo interesante y curioso, nuestro presidente en el término anterior, Jean-Pierre Leñardier, estuvo como parte del plan piloto. ¿Ustedes tienen acceso a detalles de qué tan exitoso fue este plan piloto? ¿Existe esa información? Claro, en sí, a ver, el plan piloto, ya hay empresas en productivo, lo pueden ver en la página web de la DGI. Si no mal recuerdo, de las 43 hay 28 empresas que están en productivo y empresas grandes. Es más, ya en Panamá circula mucha facturación electrónica. Adicional, nosotros tenemos 2 empresas que pues tienen una pequeña experiencia, ¿no? Por ejemplo, una empresa demoraba su facturación diaria 4 horas porque era una empresa de logística, ¿sí? Por las impresoras fiscales, pues todos saben que son lentas. Entonces, cuando migró a facturación electrónica, el día donde ya pasó a productivo y emitió con factura electrónica, sus facturadores demoraron 40 minutos. Entonces, todo ese ahorro de tiempo que los facturadores se veían las caras, sí, porque decían, oye, esto fue muy rápido, ¿qué pasó? Entonces, eso les permite ahorrar tiempo. Adicional, también es otra experiencia que tuvo una empresa que ya más fue por desconocimiento del cliente, que el cliente cuando recibió la factura electrónica decía, oye, pero esto no es una factura, estás evadiendo impuestos. Yo necesito la factura de la impresora fiscal, yo no te la voy a pagar. Entonces ahí tuvimos que ir donde el cliente, mostrarle la ley, explicarle qué es la facturación electrónica, el piloto. De ahí aceptó la factura el cliente y pudo pagarla. Pero es algo entendible que al inicio, si tú recibes algo diferente como factura que la tradicional, vas a pensar de que no es una factura legal. Pero como ya esta factura electrónica ya está teniendo mucha circulación, ya hay muchas personas que ya saben, es factura electrónica,
¿sí? Entonces, eso también era otra experiencia. Y la experiencia fue muy grata, que también otro de los implementadores que estuvieron ahí, de empresas que implementaron facturación electrónica, que tuvimos una reunión con la DGI haciendo como que el cierre del piloto. Uno de esta empresa que es muy grande allá en Panamá, bueno, acá en Panamá, ¿sabe lo que indicó? Es que la facturación electrónica en Panamá fue una gran bendición que llegó. Entonces, en el sentido de que agiliza los procesos, ¿sí? Y te permite ser más competitivo. Sí, sí, totalmente. Eso que describiste de no te voy a pagar porque no he recibido la factura física, el gasto del mensajero, la impresión del papel, la gestión de imprimir algo, digitalizarlo, porque igual se tiene que digitalizar, porque como bien sabrán los oyentes, hay momentos donde la impresión se pierde o después de 6 meses se ve totalmente en blanco. Son temas muy engorrosos para los departamentos de contabilidad, para los departamentos de operaciones y se puede enfocar en crecer su negocio y no estar lidiando con trámites burocráticos que no llevan a nada. Y ahora que le echas alcohol y se desaparece, ¿no? Sí, peor. Nos preguntan también temas de tiempos. Tú mencionaste que a partir del 1 de enero del año que viene, ya esto va a ser de uso obligatorio con el famoso módem este que manda la información en caso de que uno no se quiera acoger a la facturación electrónica. Y también mencionaste lo del SFP, que tienes 15 días para aceptar los términos. ¿Qué pasa si la empresa se acoge a ese término? Pasan los 15 días y no ha facturado. ¿Hay que renovar ese permiso o es algo que ya queda registrado con la DGI de que efectivamente estás interesado en la facturación electrónica? Ok, Manuel. A ver, primero, la parte de la obligatoriedad, pues hay un proyecto de resolución. No quisiera tratarlo ahora porque no es una resolución, ¿sí? Entonces no quisiera armar como que malos entendidos y prefiero que cuando ya salga la resolución, ahí sí poder tener otro cafetic o un webinar explicándolo esta resolución, ¿no? Pero pues no hay obligatoriedad hasta el momento, hay un proyecto de resolución y no quisiera que entrara confusiones. Con respecto al SFP, ¿qué dice la DGI? Cuando ellos ya te habilitan para que uses el facturador gratuito, tienes 15 días para poder ingresar al facturador gratuito y poner acepto. Después de esos 15 días, si no has facturado, no hay problema. Sigue activado. Deben de tener en cuenta que deben de aceptar antes de los 15 días las condiciones, porque si no, se te puede bloquear y tienes que volver a hacer el trámite. Pero una vez que ya aceptaste las condiciones, pues no importa si no has facturado nada, sigues teniendo activo ese sistema. Entendido. Y sobre las empresas autorizadas, tú mencionaste que ya hay una lista de PACs, incluso en el sitio web de la DGI, si no me equivoco, hay 4 PACs que ya están autorizados. Explicaste claramente que puede haber integradores y PACs conviviendo simultáneamente. Así Nos es. preguntan si esta lista de empresas certificadoras también está en el sitio web de la DGI o son empresas como ustedes que simplemente se promocionan como empresas integradoras. Eso, son empresas integradoras que les ayudan a los contribuyentes. Por ejemplo, supongamos que un contribuyente tiene SAP, ¿sí? El contribuyente necesita de consultores SAP, necesita de una empresa que vaya a extraer los datos de SAP y enviárselo al PAC, ¿verdad? Entonces, estas empresas integradoras, la DGI no las certifica, ¿sí? Porque no es necesario. Entonces, estas empresas ayudan a implementarle la facturación electrónica. ¿Que necesita estas empresas integradoras tener un PAC? Pues sí, y ese PAC lo elige el cliente. Entonces, el cliente, por lo general, elige quién le va a hacer toda la integración y a qué PAC va a enviar las facturas a autorizar. Entonces, ahí necesito que quede muy en claro eso, ¿no? Y las empresas integradoras no es necesario que estén certificados por la DGI, los PAC sí. Y la lista que está en la DGI son las listas de empresas autorizadas como PAC, ¿sí? Gurusoft no está todavía en esa lista, estamos en un proceso de certificación, la otra parte que es los PAC. Pero nosotros como integradores de facturación electrónica
hemos existido desde el 2018, dándole servicios a todas las empresas del piloto, que antes el certificador, ¿cómo se llamaba? DGI. ¿Sí? Ahora se llama PAC. Entonces, muy válida esa aclaración para evitar confusiones. Entendido. En resumidas cuentas, está la empresa DGI, están los PACs y hay digamos, un portafolio de empresas integradoras dependiendo de cuál es el software que uno tiene. Puede tener Sage 50, puede tener SAP, puede tener alguno otra empresa propietaria. Claro, y cada integrador, hay muchos integradores como Gurusoft en el mercado. Hay 4 PAC actualmente, que entre los 4 necesitas elegir quién te va a certificar la factura. ¿Quién te va a ayudar en todo el proceso de integración, de la extracción de los datos? Pues mira cuál es tu sistema y ahí sí hay muchos, digamos así, que dan el servicio, ¿no? Entendido. Bueno, con eso terminamos la parte de preguntas y respuestas. Como siempre, este tema de la factura electrónica, como mencioné anteriormente, ha sido parte de mi plato de comida como gremio desde hace muchos años. Deja mucho de qué hablar, pero lo importante y a lo que concluimos es que estamos en buen camino. Esto sin duda va a transformar la manera de hacer negocios empresarialmente y los felicito a ustedes por estar siempre muy pendientes de esto y por tanto promocionarse como empresa como también ayudarnos a entender esto porque siempre quedan muchas dudas, ¿no? Muchas gracias, Rafael.